Los estudiantes reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a ver la dilatación cúbica volumétrica. Nosotros hemos venido estudiando la dilatación lineal, la dilatación superficial en el anterior vídeo y finalmente la dilatación cúbica volumétrica. Nos dice que la dilatación cúbica o llamada también volumétrica nos dice que la variación existente de volumen es directamente proporcional al volumen inicial y a la variación de temperatura. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una figura, en este caso un cuadrado, tiene una superficie inicial, un volumen inicial o también un área inicial, ¿sí? ¿Qué pasa si aumenta la temperatura, sufre una variación de temperatura? En este caso la temperatura aumenta, nosotros observamos que la figura aumentó, que es su volumen, llegando a un volumen final, ¿sí? Todo este cambio que hubo de pasar de pequeño a grande es la variación de volumen, lo que se denomina una variación, ¿sí? En este caso, repito, porque la temperatura aumentó, observamos la figura que se expandió la figura que tenemos aquí, ¿sí? Ahora, las referencias: volumen inicial, recuerde, volumen final, variación de temperatura y variación de volumen. La deducción de la fórmula nos indica que el volumen es directamente proporcional al volumen inicial y a la variación de temperatura. La variación de volumen es directamente proporcional al volumen inicial por la variación de temperatura, en donde alfa, lo que llamamos directamente proporcional, se convierte en una constante, y esto es la constante de dilatación cúbica, que ahora le vamos a conocer con la letra del alfabeto griego gamma, ¿sí? Como podemos observar aquí, gamma. Ahora, la variación de volumen es igual a gamma por volumen inicial por variación de temperatura. Pero si gamma es igual a 3 veces la dilatación, el coeficiente de dilatación lineal, entonces reemplazándolo en la fórmula nos quedaría que la variación de volumen es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por volumen inicial por variación de temperatura. Nota: para los sólidos el coeficiente de dilatación cúbica es el triple del lineal. En este caso, como podemos observar aquí, 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Repito, el coeficiente de dilatación lineal ya lo hemos venido estudiando con anterioridad para distintos materiales, como puede ser el cobre, el hierro, el vidrio ordinario, entre otros. Las condiciones que tenemos en este caso cuando la temperatura aumenta es que la variación de volumen va a ser final menos inicial, y cuando la temperatura disminuye va a ser variación de volumen es igual volumen inicial menos el final, ¿sí? Continuamos con un ejercicio de aplicación. Vamos a poner en práctica lo que les acabo de mencionar. Una esfera de aluminio tiene un diámetro de 18 centímetros a 4 grados Celsius. Calcular su volumen a 40 grados Celsius. Aquí de inicio podemos observar que la temperatura aumentó, pasó de 4 a 40. Entonces, primero comenzamos los datos. El coeficiente de dilatación lineal de 24 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. ¿Por qué le ponemos? Porque nos indica que el material es el aluminio, ¿sí? El aluminio. Nosotros sabemos que el coeficiente es de 24 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Tenemos una esfera, tiene un diámetro de 18 centímetros a 4 grados Celsius. El diámetro me da de 18 centímetros, pero nosotros no trabajamos con el diámetro para encontrar un volumen o una superficie o un área. Nosotros trabajamos con el radio. Por eso aquí el volumen inicial de una esfera es 4 tercios de pi por radio al cubo. Para una esfera, repito, 4 tercios de pi por radio al cubo. Sí, ya vamos a ver cómo resolvemos aquí. El otro dato: temperatura inicial 4 grados Celsius y temperatura final 40 grados Celsius. Nuestra incógnita es calcular el volumen final que va a tener nuestra esfera al final cuando esté a 40 grados Celsius. ¿Sí? Partimos en la solución. La superficie inicial, el volumen inicial, 4 tercios de pi por radio al cubo, pero si el radio es el diámetro sobre 2
y a nosotros sí nos da el diámetro, podemos decir que puede reemplazarse 18 centímetros sobre 2, obteniendo así el radio de 9 centímetros. Ahora sí, una vez que tengo el radio, reemplazo en la formulita del volumen inicial y me queda 4/3 de pi por 9 centímetros al cubo, recuerde. Resolviendo, tenemos un valor de 3053,63 centímetros cúbicos, que es el volumen inicial. Ahora tenemos la variación de temperatura. La variación de temperatura, en este caso, ¿cómo aumenta? Es final menos inicial. 40 menos 4, en este caso 36. Finalmente, reemplazando en la fórmula de la dilatación cúbica, tenemos 3 por el coeficiente de dilatación lineal más volumen inicial, por volumen inicial por variación de tiempo. Reemplazando los datos, 3, tenemos el coeficiente del aluminio, 24, tenemos la superficie inicial, 30,53, y finalmente la variación de temperatura. La variación de temperatura nosotros la podemos observar, la que sacamos de 36 grados Celsius. Resolviendo esto, la variación de temperatura, lo que varió el volumen fue de 7,92 centímetros cúbicos. Es decir, aumentó 7,92 centímetros cúbicos el volumen de esta esfera. Se podría entender que es bastante, ¿no? La condición, como aumentó, dice que la variación de volumen es igual volumen final menos volumen inicial. Despejando el volumen final, que es el que nos interesa, tenemos variación de volumen más volumen inicial es igual al volumen final. Reemplazando los valores que acabamos de obtener, podemos decir nosotros que el volumen final al que llegó nuestra esfera fue de 3061,54 centímetros cúbicos. ¿Sí? Por favor, si tiene alguna duda, regrese el video y puede usted encontrar las distintas definiciones, elementos, la fórmula que encontramos aquí nosotros. Finalmente, la actividad, resolver el siguiente ejercicio. Hágalo en casa, siga las indicaciones y déle lectura al ejercicio. Solo una particularidad. Una esfera de cobre tiene un diámetro de 8 centímetros a 16 grados Celsius. Calcular su volumen si la temperatura disminuye. ¿Sí? Observe bien, si la temperatura disminuye. ¿Qué va a cambiar en este caso? La condición que tenemos aquí. Usaremos ahora cuando disminuye la temperatura. Por favor, revisar los conceptos. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.